Dios les bendiga y les guarde. Estamos en la tercera ponencia y vamos a hablar de los códices. Los códices son aquellas recopilaciones que se escribieron en tablillas y en papiros, en pergamino y en cuero. Estas se cocían al extremo de una hoja de papiro que contenía como 30 centímetros y de largo, pues se añadían, se cosían y se plegaban 9 o 10 metros de lo que alcanzaban, donde se ponían como dos libros, 3 libros. Y lo mismo que en cuero y en pergamino, pues, se cosía a un extremo y se ponía. Lo más antiguo, la referencia más antigua está en Éxodo. Hay algunos papiros, no todo el contenido, algunos fragmentos, donde contienen parte de la escritura. Después tenemos el famoso Julio César, que conquistó Palestina. Ya llevaba unos manuscritos que se plegaban, se cosían y se plegaban en hojas, así como los libros que nosotros tenemos actualmente, nada más que eran papiros. Era una hoja de un árbol llamado papiro que se sometía a mantenerse casi fresca y que no se al enrollarse no se pudiera quebrar. Así como se conserva el tabaco, lo ponen en una solución de formalina y de glicerina para que se conserve fresco y húmedo y que no pueda quebrarse, pues puede estar seco, pero se conserva para poder manejarse. Esas esos códices no existían como lo tenemos ahora, pues, sino que fueron evolucionando poco a poco, de tal manera que después ya podían dar debajo del manto, debajo de la capa, etcétera, algunos manuscritos que eran prohibidos tenerlas pero así se conservaron. Y entonces se plegaban con forma de libro, de donde viene la palabra liber, que significa plegar. Y de ahí viene la palabra del libro que nosotros conocemos. Nada más que en aquel tiempo no existía el papel. Bien, en el Nuevo Testamento existen más de 5.000 códices. No vamos a mencionarlo porque sería difícil. Por eso hay multitud de variantes en el Nuevo Testamento. Pero la variante no crean que tiene algunos connotaciones doctrinales. Hay algunos que sí, otros que no. La mayoría de las variantes cuando dicen Cristo Jesús, el otro dice Jesucristo, el otro solo dice Cristo, el otro solo dice el ungido, etcétera. Pues entonces esas variantes se ponen al pie de la página ahí para aclarar verdaderamente qué es lo que se da a entender. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo, pues, en cada traducción hay su problema. En la comprensibilidad de los textos. Hay muchos textos que difieren su contenido esencial de los originales, de lo que se tiene que comprender,
al pasar a una traducción, tiene sus connotaciones diferentes que hay que analizarla verdaderamente. Vamos a poner un ejemplo de esto. El ejemplo más claro está en el texto de Isaías, del primer Isaías, capítulo 9, cuando dice que una doncella le da una señal acá, al rey Acab. Dice, una doncella embarazada y dará luz y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa papá. En el texto griego dice, y una virgen parirá un hijo. De donde viene la palabra virgen es aquella que no ha tenido relaciones con nadie, que tiene su himen perfecto y que verdaderamente no conoce hombre. ¿Ya? ¿De dónde nace? Pues la palabra doncella es muy diferente que una joven que ha tenido relaciones y que difiere mucho con el texto griego que dice una virgen. De tal manera que doncella y virgen son cosas diferentes. De donde viene el dogma de la Virgen famoso que lo tienen una parte de la cristiandad. Esas son cosas bien difíciles y hay muchas, muy a menudo se encuentra uno con textos diferentes. Imagínense si ese texto es con respecto al griego, imagínense con el alemán, con el inglés, con el otro. Tienen sus problemas serios. Y hay muchas, como dice Jeremías, dice, estos copistas, dice, jalan agua para su molino, dice, ponen el texto y lo transforman para que sea conforme su pensamiento y conforme su doctrina y conforme su teología. Y Jeremías lo condena a eso y le dice que hay mucha frecuencia de eso, el tiempo de Jeremías. Bien, ¿cómo se imprimió y de dónde se tomaron esos? Primero tiene que ser al griego. En el Nuevo Testamento no hay problema, porque en el Nuevo Testamento la lengua circundante, la lengua era el griego koiné, el griego popular, y entonces la escritura y los códices se escribieron pues en el griego pues, directamente. Hay algunas variantes, pero casi no son significativas. Hay una sola variante en el Nuevo Testamento que es la terminación del Evangelio de Marcos. Marcos termina en el capítulo 8, versículo 16. De ahí lo demás es una edición posterior que no está en los originales. Están en otros códices, pues, pero en los originales verdaderos no están. Los originales antiguos no lo contienen. Entonces quiere decir que fue una edición que hicieron posteriormente. Vamos a entrar en eso cuando lleguemos verdaderamente al Evangelio de Marcos. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que cada vez que se hacía una escritura, se tenía que buscar los códices más antiguos, los papiros más antiguos, los escritos más antiguos. Sabemos que los originales de esos escritos desaparecieron. No nos llegan hasta nuestros días. Nuestros días lo que llegan son copias. Ojalá algún día podamos descubrir unos originales anteriores al siglo II, III. Verdaderamente, es decir, vamos a estar creyendo en originales que son copias de los originales, que, bueno, si Dios intervino en la revelación, nosotros tenemos que seguir esa revelación. Bien, entre algunos, la primera traducción de la Biblia al otro idioma fue la Septuaginta. Después tenemos otras traducciones
que a lo largo de la historia no vamos a mencionar, están en el módulo, así que estudienlo, porque ahí hay preguntas específicas para que ustedes estudien verdaderamente, porque aquí solo tenemos un tiempo limitado y entonces tenemos algunas traducciones. Tenemos los valdenses, tenemos Juan Valdés, ¿sí? Tenemos a Juan Whistler, ¿ya? Que tradujo al inglés. Tenemos a Lutero, que tradujo al alemán. Tenemos a una multitud de personas que a lo largo de la historia han hecho sus traducciones. Demasiado cosas, pues. Tenemos que estudiar historia de la iglesia para poder mencionar cada uno de las fechas, ¿sí? Bien, la otra, han habido traducciones y tradiciones mucho más posibles. Entre ellas tenemos la versión siriaca, la revisión valdense, bueno, se escapan. Esa es una multitud que vamos a estudiar si nosotros estudiamos filología de la escritura. Llegamos hasta el momento en que estos papiros y estos códices son traducidos verdaderamente y puestos impresos para los pueblos. Y llegamos hasta la traducción de la Biblia del Oso en 1526. En tiempo de la Inquisición y en tiempo del traslado de la escritura al español, al castellano, el famoso Reina, Casiodoro de la Reina, dilató 4 años en traducir la Biblia al castellano. Y no pudo editarla por la persecución que tuvo con la Iglesia Católica. Recuerda que la Iglesia tenía su versión latina. Esa versión latina es la Vulgata y fue traducido del griego al latín por Jerónimo, ¿ya? Luego la Vulgata, que después recibió varias revisiones, así como la Reina Valera. En 1521 sale Casiodoro de la Reina con la Biblia del Oso. ¿Por qué le pone la Biblia del Oso? Porque en su carátula, ¿ya?, había un oso que estaba chupando miel. Por eso es que llama la Biblia del Oso. Viene Reina Valera después de haber sufrido 8 años de persecución. Casiodoro de la Reina. Viene Cipriano de Valera y comienza a ordenar un poquito mejor la situación. Y ya tenemos la versión al castellano que nos llega hasta nuestros días, que es la versión Reina Valera, que ha sufrido tantas, pero tantas adecuaciones filológicas. Revisado en tal fecha, revisado en otra fecha. Esta es la versión de 1995, hay una de 2010. Lo que se va adecuando son las palabras, pues, modernas. Se va modernizando, pero el contenido se cuida que sea íntegro. Y tenemos otras versiones en copto,
que son una especie de dialecto del egipcio. Hay Biblia en copto, Nuevo Testamento en copto. Hay también la Biblia famosa Biblia de Siria, de Damasco, de Macedonia. Hay una multitud de Biblias que, bueno, así como desaparecieron los pueblos, también desaparecieron, solo están en los museos. Ahora nosotros tenemos una multitud de Biblias. Les digo que hay más de 92 traducciones de la Biblia al castellano. Entre ellas tenemos tanto católicas como evangélicas. Tenemos la Biblia de Jerusalén, católica. Biblia de Torres Amat, católica. Biblia española, católica. Dios habla hoy, católico. En fin, hay un sinnúmero de Biblias. Entre las evangélicas tenemos, solo nosotros nos hemos permanecido con la traducción de Reina Valera. Pero hay mucho aporte de la Biblia. Acuérdense, la Biblia latinoamericana es muy importante. Y así, la Biblia traducido al lenguaje inglés, que es también muy importante. Traducida al alemán por Lutero, muy importante. Y así tenemos 92 traducciones bíblicas que nosotros, yo les recomiendo que mejor adquieran las Biblias en el lenguaje original, las Biblias comparadas en lenguaje original, donde están variantes. Bueno, hay una cosa que es muy importante, ¿ya? Que en cada uno de los giros del lenguaje son tan ricos que en el griego tenemos más de 10 interpretaciones de una palabra. Entonces hay que buscar la palabra más adecuada que sea válido para el contenido de la enseñanza. Eso es muy importante. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros veamos exégesis y hermenéutica que tenemos que ver las Biblias más originales. Ahora en las ediciones de la Casa de la Biblia ya hay ediciones del Nuevo Testamento en griego originales, tomado del griego original. Hay de la Septuaginta completa, hay el texto masorético completo del hebreo, ¿ya? Tenemos también los targumes, que son las traducciones en arameo, del arameo al hebreo y al griego. Tenemos una infinidad de facilidades, pero lo más importante es que yo les aconsejo que compren ustedes la Biblia, la Septuaginta en original en griego. Nuevo Testamento hay en griego. La Taná o el texto masorético en hebreo. Hay que ver los originales completos. Y entonces así ya vamos a tener una interpretación más exhaustiva de lo que nos quiere decir el mensaje de Dios.
TIC, acuérdese que tenemos ahí 3 evaluaciones. Procuren tenerlas y llenarlas. Y después tienen que mandarla para que nosotros recibamos a través de la universidad la evaluación final, que va a ser el diploma de introducción a las escrituras. Bendiciones grandes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Amén.